Hola queridos hermanos, bienvenidos de vuelta a su programa, el Ministerio, el Poder de la Verdad Presente. Hoy en este día vamos a estudiar un tema muy importante y el tema en sí se llama la lucha entre el bien y el mal. Vamos a estudiar Apocalipsis 12 y vamos a darnos cuenta de ese mal que ha existido o que ha venido hasta en nuestros días, y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que han estado pasando a nuestro alrededor. Pero antes de eso, permítame, vamos de rodillas para tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, cuánto nos agradecemos porque tú nos has cuidado, nos has guiado durante todo este día, durante la vida que nos has dado, y hemos estado agradecidos a ti, Señor. Personalmente, en mi persona he estado agradecido a ti porque te he conocido, Señor, y tú me has hecho sentirme confortado en tu palabra, en todo lo que tú nos has enseñado por medio de tu espíritu de profecía, como con tu Biblia. Y a cada uno de los que hemos seguido este mensaje, nos sentimos contentos y felices, porque dice que estamos unánimes en el conocer a ti principalmente, como nuestro Salvador, como nuestro Creador. Y hoy al estudiar este mensaje, queremos también ponerte en tus manos aquellos que van a escuchar este mensaje, que tú puedas ungirlos con tu Espíritu Santo y que también puedas dar el entendimiento que tanto necesitamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Después de haber orado, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Y como el título se titula La lucha entre el bien y el mal, Apocalipsis 12, dice: desde muy temprana edad, el enemigo ha estado engañando a millares de personas, utilizando todo tipo de medios posibles, hermanos, para engañar y para infundir su espíritu de las vidas de todos. Es cierto, para infundir su espíritu en la vida de todos. Es cierto esto, muy cierto, porque simplemente la televisión, las películas, las caricaturas, y aquí les pongo unas más o menos para que se den una idea, las películas, dice, y podemos notar como el espíritu de pelea, como podemos ver, conflicto, desunión, está brotando por donde quiera. Eso lo podemos ver claramente en el comportamiento de los pequeños, de los niños. Mira esta imagen. ¿Dónde aprendió ese niño poniendo una pistola en la frente al otro niño? Si no, mirando televisión, películas. Póngase a pensar cómo está el mundo de corrompido, que desde niños, desde criaturas ya como de esa edad, empiezan ya con esa mentalidad, empiezan a corromperse, su mente empieza a corrompir de tanta cosa que miran. Mire, la conducción del niño en la página 443 nos dice: estamos viviendo en una época desdichada para los niños. Se siente una fuerte corriente que arrastra hacia abajo, hacia la perdición, hermano. Conducción del niño, página 444. Satanás está reuniendo sus huestes. Estamos nosotros individualmente preparados para el terrible conflicto que tenemos en puertas. ¿Estamos preparados a nuestros hijos para la gran crisis, hermanos? ¿Nos estamos preparando nosotros mismos, a nuestras familias, para comprender la posición de nuestros adversarios a sus modos de guerra? Esas son las preguntas. ¿Estamos preparados para eso?
Están nuestros hijos, óigalo bien, están nuestros hijos adquiriendo hábitos de decisión al fin de ser firmes, quebrantables en todo lo que se refiere a principios al deber. Ruego a Dios que todos podamos aprender las señales de los tiempos y preparar a nosotros mismos y a nuestros hijos para que en el tiempo de conflicto, oígalo bien, Dios sea nuestro refugio y defensa. Estamos viviendo, óigalo bien, hermano, estamos viviendo en los últimos días del gran conflicto y solamente la verdad nos mantendrá seguros ante el tiempo de dificultad. Evangelismo, página 155. El capítulo 12 de Apocalipsis nos revela el comienzo del gran conflicto, cuya protagonista aún persiste en esta lucha, hermanos. Vamos a analizar Apocalipsis 12 y nos vamos a dar cuenta este adversario, que no es nada más que es el diablo. Y dice que aquí hay figuras simbólicas que aparecen en este capítulo. Y nos dice que el arcángel Miguel, la mujer, el sol, el dragón rojo, la luna, el hijo varón, el remanente de la mujer y estrellas, etc. Estas acciones proféticas las vamos a dividir en tres partes, como les dije en el principio, ¿verdad? Que las íbamos a dividir en tres partes. Dice la primera abarca el deseo del dragón por destruir al niño que está por nacer. Una es su nacimiento y la otra después de su ascensión al cielo. Apocalipsis 12, 1 al 6. La segunda de los versos del 7 al 12 nos habla del triunfo y del niño que muere más tarde por nosotros y seguramente la victoria sobre el dragón. La tercera parte tiene que ver con la ira de Satanás, que al ver su fracaso, su derrota, ha decidido por todos los medios posibles de destruir a la iglesia cristiana. Esto pone las bases para los capítulos siguientes y nos dice: en este capítulo se destacan 5 figuras místicas definidas así: la mujer vestida del sol, el dragón rojo, el hijo varón y el arcángel Miguel y el remanente de la mujer. En el versículo 1 al 2 nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de alumbramiento o de parto, como le queramos llamar, hermanos. Y nos sigue diciendo, aquí una corona de 2 estrellas, ¿qué simboliza? A lo que dice aquí, simboliza apropiadamente a los 12 apóstoles, a los 12 apóstoles que estaban con Jesús. El cielo es el espacio donde el apóstol vio esta representación, ¿verdad? En el cielo vio esta representación, esa mujer. Que gran señal apareció en el cielo, dijo el apóstol Juan. Una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Como pudimos ver que las 2 estrellas representaban a los 12 apóstoles. Pero también en Apocalipsis encontramos 2 tipos de mujeres. Recordemos, una mujer vestida del sol representa la iglesia de Dios. Eso lo podemos contrastar en 2 Corintios 11:2. Pero también aparece otra mujer, la mujer corrompida, o representa a una iglesia falsa o apóstata. Y esta está en Apocalipsis 17, 3 y 6 y 15 y 18. No vamos a leer todos los textos, pero aquellos que nos están siguiendo por este medio, ellos ya saben, ellos ya han estudiado. Algunos buscan estos temas pues porque ya tienen este conocimiento.
Esta primera mujer está vestida del sol. ¿Y qué simboliza el vestido? El vestido, según Isaías 61:10, nos dice que es: en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Entonces significa que vestiduras de salvación, y me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, ¿qué significa el vestido? Es la vestimenta de la salvación. El vestido simboliza justicia también de Cristo, a lo que acabamos de leer también en el versículo. Y la iglesia verdadera está vestida con justicia divina. En cambio, los infieles, vamos a Isaías 62, aquí adelantito, Isaías 62, 2, que nos dice, Isaías 62, 2, hablando respecto del vestimiento, del símbolo, y dice aquí muy claramente: entonces verán la gente tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te serán puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová lo nombrará. Entonces esa es. Pero también habla en Mateo 22. Vamos a Mateo 22 rápidamente. Aquí tenemos Mateo 22. Mateo 22:11 nos dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. El 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traer el vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces este hombre, ¿cómo entró si no tiene el vestimiento? Pero lo más interesante, que el 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pero el 14 también nos dice algo. Dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, pueden ser muchos llamados, pero pocos escogidos. Pero lo más importante es que, ¿cómo conseguiste ese vestido? Y estás allí. Pero si el Señor te haya falto, eso me hace entender que si tú sabiendo tantas cosas de Dios, y no estás haciendo lo correcto, Dios te va a atar de manos y echarte a las tinieblas. Que aunque en realidad no tienes el vestido. ¿Qué ganó con saber tanto? Si nunca tuviste la justicia de Cristo en tu corazón. ¿Qué representa el sol en este texto? El sol representa la luz, que es el poder del Evangelio. Representa a Cristo y el sol de justicia. Salmos 84:11. Como la mujer, la iglesia, está vestida del sol, lleva a Cristo en su vida y posee la luz verdadera y la genuina doctrina. ¿Qué representa la luna, hermanos? La luna debajo de sus pies representa, óigalo bien, la luna representa nuestra firme fundamento, la base de esta mujer, donde ella está parada, corresponde a las Sagradas Escrituras. Óigalo bien, Salmo 114 y versículo 105. Vamos a leerlo en Salmos 114, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera mi camino. Entonces, eso es lo que se está refiriendo en la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo: además la luna es el símbolo de la época mosaica. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8 está hablando del santuario celestial. Como la luna resplandece con una luz dividida del sol, así también la era anterior, el brillo por la luz, derivada de la actual. Tenía entonces los
antitipos y los sombras. Nosotros tenemos ahora el antitipo y la sustancia. Recordemos que la luna no tiene luz propia, hermanos. La luna es la lumbrera menor y la luz que posea no es propia, es de la luz mayor, que es el sol. O la lumbrera mayor es el sol y Jesucristo representa esa lumbrera. Óigalo bien. Y la lumbrera menor, que es la luna, representan las escrituras de los siervos de los profetas y la Biblia, que nos llevan a la luz mayor, a Jesucristo. Entonces Jesús es la luz mayor, es el sol de justicia. Y los escritos como de Elena G. de White y la Biblia son la luz menor. Nos sigue diciendo. Por esta razón, la sierva de Dios siempre se consideró así misma, de la misma forma que todos los profetas antiguos, como la luz menor, debido a que los escritos de los profetas son una guía en Cristo. Y ella nos dicen, con portadores evangélicos, en la página 174, hermanos, nos dice: poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Cuál luz mayor? A la luz que es Cristo Jesús. Acuérdense que Él es la luz. Cuando Él vino a la tierra, ¿qué dijo? Que era la luz mayor, la luz de los hombres. Entonces, por eso Dios ha dado esto. Y yo relaciono el espíritu de profecía como la lupa o la luz que nos deja ver más claro lo que la palabra de Dios a veces no entendemos. Por eso dice que Dios ha dado una luz menor o un mensaje más para que podamos ir a la luz mayor, a Jesucristo, no a la Biblia. Porque muchos han creído que a la Biblia, poco caso se hace de la Biblia. Lo que está diciendo poco caso se hace de la Biblia es porque no la comprenden o no la quieren comprender. Y Dios ha dado una luz mayor para poder entenderla más claro, que son por medio del espíritu de profecía, y guiarnos a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Comportadores evangélicos, allí lo podemos encontrar en la página 174. Estar seguros de que recibir nuestra luz de la fuente de toda luz, hermanos. Él es la gran luz centrética del universo celestial y la gran luz del mundo. Él iluminará a cada hombre que viene al mundo. No alcancéis una norma inferior y común. Cultiva la dulzura de Cristo. Y esto lo encontramos en la matutina al fin de conocerse, en la página 343 del 1 de diciembre. Una corona de 12 estrellas sobre su cabeza reposa en una corona de 12 estrellas. El número 12 representa el gobierno de Dios. Eso es lo que representa. El número 12 representa el gobierno de Dios, hermanos. 12 patriarcas, óigalo bien. 12 tribus, 12 panes, 12 apóstoles, y 12 puertas, y 12 fundamentos, y 12 estrellas. ¿Qué más nos sigue diciendo? Respecto a las 12 estrellas, óigalo bien. La corona con 12 estrellas tiene un doble significado. La iglesia del antiguo pacto, que es Israel, era pueblo de Dios en ese caso. Las 12 estrellas simbolizan los 12 tribus. Fue la iglesia de Israel la que dio al mundo al Salvador. En la iglesia de nuestro pacto, los 12 estrellas simbolizan los 12 apóstoles de Cristo. Eso es lo que simbolizan. Mire lo que nos sigue diciendo. Las estrellas representan a estos líderes de la iglesia de Dios sobre quienes Él sobreedificó su iglesia. Apocalipsis 1:20.
siendo Cristo el fundamento y piedra angular de su iglesia. Apocalipsis 2, versículos 19 y 22. Vamos a leer Apocalipsis 12:2 para seguir en nuestro tema. Vamos a Apocalipsis 12:2, que nos dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:2. Como pudimos ver, eso es lo que estaba diciendo el versículo 2. Dice que el versículo 2 usa a la figura literalmente de una mujer que está por dar a luz, que tiene dolores de parto. No usa el nombre de María, sino que indica que estaba en la iglesia de la que está involucrada en todo este proceso. ¿Y cuál es esa? Dice que la iglesia del Antiguo Testamento, quienes se le prometió el nacimiento del Mesías, y aquí lo podemos encontrar en Miqueas 5, donde aquel hombre que tenía que ver a Jesús antes de morir, ¿verdad? Isaías 9, 6 al 7, donde dice que nos dará un hijo, ¿verdad? Admirable, grandioso y de la mujer. Bueno, aquí nos relata lo que dice Isaías. Dice: cuando llegue el tiempo señalado, el niño debería nacer para salvar al pueblo de sus pecados. En Gálatas 4:4 y Mateo versículo 2 y 19. Bueno, nos sigue diciendo aquí. Es el verso 1 y el verso 2 abarca un lapso que empieza precisamente en el comienzo de la era cristiana, cuando la iglesia esperaba anhelosamente el advenimiento del Mesías, y se extiende hasta el pleno establecimiento de la iglesia evangélica con sus coronas de los 12 apóstoles. Lucas 2, 25 y 26 y 38. No se podría haber hallado símbolos más adecuados e impresionantes que los empleados aquí. Óigalo bien. No vamos a leer los textos porque este tema está muy largo y queremos avanzar. Pero si usted está siguiéndonos por este medio, apúntelos y usted pueda constatar a lo que se está diciendo. Y nos sigue diciendo: dice, la era mosaica brillaba por una luz reflejante de la cristiandad, así como la luna brilla por la luz que refleja del sol. Apropiado era, pues representa la primera por la luna y la segunda por el sol. La mujer o la iglesia tenía la luna bajo sus pies, es decir, la era mosaica que acababa de expirar y estaba revestida por la luz del sol del evangelio que acababa de nacer. Y aquí nos hace la pregunta: ¿qué otra señal vio Juan en el cielo? Y nos dice en Apocalipsis 12, en el versículo 3 y 4, nos dice: apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera, hermanos. Y nos dice aquí: la visión de la mujer es interrumpida para dar lugar a otro método de visión. El dragón escarlata, este representa al enemigo de Dios y de su iglesia, Satanás. En realidad es Satanás. Está representado por este dragón rojo o escarlata. El dragón escarlata, el color escarlata quiere decir rojo.
La historia de este personaje se puede trazar en Isaías 14, Ezequiel 28, aparte de algunos textos aislados en otros libros de la Biblia. Quiere decir que están aparte estos textos. Ahí podemos comprobar también acerca de este dragón. Ezequiel nos indica el puesto que tenía Lucifer en el cielo. Tú, querubín, grande cubridor, óigalo bien, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en el verso 14. Dice, el puesto más grande, luego del arcángel, es el de querubín. Entre estos había dos que eran llamados querubín cubridores, porque estaban ambos al lado del trono de Dios. Es por eso que en el arca de la alianza fueron colocados dos esculturas de oro de querubines sobre el propiciatorio, como lo estamos viendo allí en la imagen. Porque ahí estaba la presencia de Dios, estaban cerca del trono de Dios, es lo que está diciendo. Leamos Apocalipsis 12, del 3 al 4. Vamos aquí, estamos en Apocalipsis y vamos del 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo, que aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, vamos a ver qué más nos dice aquí. Aquí en el gran dragón rojo, en el versículo 3, aparece la otra gran señal. En esta ocasión es la presencia de la escena de una gran dragón que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Por el versículo 9 es fácil de identificar el dragón, el cual es Satanás. Claramente sabemos que es Satanás. Las 7 cabezas, como la analizaremos como más detalles en el capítulo 13, son poderes que Satanás ha usado a través de la historia. Los 10 cuernos es una referencia a la paciencia de lo que hoy es Europa y al mismo tiempo es una referencia a los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 3, 18, 19. Bueno, Apocalipsis 19, 19. No, como ustedes notaron, también tiene diademas, a la diferencia de la mujer que tiene 2 estrellas. Este tiene 7 en este caso para referirse a la poder del ejército. Por los 7 poderes en los diferentes siglos de la historia. A eso se está refiriendo. Nos sigue diciendo, el color rojo. ¿Qué representa el color rojo? El dragón tiene el color rojo y el rojo es símbolo de muerte o de destrucción o de derramamiento de sangre. Eso significa el color rojo. Apocalipsis 17:6 en forma de una mujer habría de la sangre de las mártires, de la cual tiene un color rojo. Apocalipsis 17:4. El segundo sello describe un caballo rojo cuya jinete mata a los santos y representa pues la muerte. Al matarlos, de desangrarlos, es el color rojo. Eso representa. El contexto del capítulo es presentado como un dragón sediento de sangre. El deseo de eliminar sobre la faz de la tierra al niño y más tarde a la descendencia de la mujer. Arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿Qué significa eso? Arrastraba la tercera parte de las estrellas. Lo que dice aquí. La cola del dragón arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra.
por los pasajes 8 y 10, nos es fácil identificar la expresión estrellas. Es una referencia a los ángeles caídos que decidieron obedecer a su líder rebelde contra el gobierno de Dios. Isaías 14, 12 y 14, Ezequiel 28, 14 y 17. Ahí lo podemos constatar. Pero nos sigue diciendo, estos son los ángeles que fueron caídos, que fueron echados, que ya no tuvieron lugar allí. Y por eso Satanás arrastraba la tercera parte con su cola, con sus mentiras, puede decir, y ya no se halló lugar para él ni sus ángeles. Dice, una tercera parte es muy significativa, porque según Apocalipsis 4:11, los ángeles que permanecieron leales a Dios son contados en millones de millones. Este verso 4 es una referencia sin lugar a duda sobre la rebelión que se realizó en el cielo antes que nuestro mundo fuera criado, hermanos. Nomás pongamos a pensar, ¿quién era ese hijo que fue arrebatado para Dios y su trono? Que nos habla Apocalipsis 12:5. ¿Quién fue? Jesús. El hijo que nació de la iglesia es Jesucristo, hermanos. Óiganlo bien. Apocalipsis 12:5. María fue una virgen del pueblo de Dios. Isaías 7, versículo 14 y Isaías 9 y 6, que da conocimiento por la obra del Espíritu Santo. Este hijo escapó milagrosamente de Herodes, quien fue instigado por Satanás. En Mateo 2, en el versículo 1 al 8. Dios arrebató a su hijo para su trono después de su resurrección. Óigalo bien, hermano. Donde hoy está a la diestra de Dios. ¿Quiénes luchaban en el cielo, hermano? Apocalipsis 12, el versículo 7 y 9. Dice que Miguel y sus ángeles, versus Satanás y sus ángeles, eran los que luchaban en el cielo. Esa guerra en el cielo fue literalmente así. Y dice así, Satanás permaneció mucho tiempo con acceso al cielo. Allí en el cielo tuvo tiempo de instigar a las criaturas de Dios, engañar a la tercera parte de los ángeles. Y él debería ser expulsado del cielo, y ese tiempo se cumplió, hermano. Dice, cuando Satanás torturó y dio muerte a Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los seres del universo dispararon todas sus dudas referente al carácter engañador. Fue arrancada definitivamente la máscara del enemigo. Óigalo bien lo que dice aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 706. El capítulo se llama Consumado es, y es el capítulo 79. Y nos dice, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácil como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre a ese poder. Pero mire lo que nos sigue diciendo en la página 707. Cerca de cómo estaba todo. Dice todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia con que intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entre el huerto del Getsemaní con el alma agobiada por el
horror de las densas tinieblas, oyeron su amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecidos con una amargura de pesar que se dio a la de la última gran lucha con la muerte. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó gotas sobre el suelo. Pero lo que me llama la atención, que todos estaban en la expectativa, viendo cómo iba sufriendo nuestro Padre Celestial. Pero allí fue desmascarado y definitivamente la máscara del enemigo fue quitada. Jesús dijo: yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18 y Juan 12, 31. Miguel representa a Jesús. Significa quien es semejante como Dios. Nos dice en Daniel 12:1, Miguel es mencionado como gran príncipe. En Judas 9 igual es titulado como arcángel. En Jueces 13:18 también se le llama el ángel de Jehová. Jesucristo y sus santos ángeles echaron del cielo a Satanás y a sus demonios, quienes acusaban a los hijos de Dios de día y de noche. Y aquí nos hace esta pregunta: ¿cómo reaccionó Satanás cuando fue echado del cielo? Esa es la pregunta, ¿cómo fue reaccionado? Y buscamos Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 12, el versículo 12 al 13, ¿qué nos dice? En Apocalipsis 12, por lo cuanto alegrémonos los cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y muy airado y derrotado fue sacado definitivamente del cielo. Ahora Satanás, al ver que no puede derrotar al Hijo de Dios, es que se empeña airadamente a atacar a su pueblo, la iglesia de Dios. Note lo que sigue aquí diciendo: Satanás trató de destruir a los cristianos y a la iglesia cristiana primitiva por medio de Roma pagana, de los Césares y posteriormente a través de los sistemas religiosos falsos. De este poder imperial es de donde surge el anticristo. Allí viene el anticristo, el hombre de pecado. El anticristo significa, aquí se ubica en el lugar del Cristo, está contra la obra de Cristo. Este distorsiona con sus estratagemas las doctrinas fundamentales del Evangelio y las Escrituras. Este sistema religioso echó por tierra la verdad divina y la mezcló con mandamientos de hombre y prosperó, hermanos. Este sistema es mostrado en el libro de Daniel 7:25 como el cuerno pequeño que se iba a encargar de perseguir y quebrantar a los hijos de Dios. Todo eso, voy rápido porque esto quiero terminar este tema, pero puedan ustedes tener ahí en cuenta a lo que estamos refiriéndonos. Nos dice: el chasco de Satanás al no poder destruir a Cristo le indujo a volver contra la iglesia. Pues sí, la iglesia fue la que llevó porque ya no pudo destruir a Cristo. Primeramente el diablo usó a los judíos, los líderes fariseos y saduceos, arremetiendo contra los discípulos, hermanos. Satanás los usó. Y luego del martirio de Esteban y de la conversión de Saulo de Tarso,
La iglesia creció y el diablo usó a Roma pagana para arrear de la tierra de la iglesia de Jesucristo. Pero la persecución hizo que el pueblo de Dios creciera aún más y más. ¿Cuántos no recordamos cuando esa iglesia, aquellos pobres cristianos, los echaron en el Coliseo Romano, en el circo que le llamaban, para que esos leones se los comieran? Esa gente era cruel. Roma nunca cambia, dice la sierva del Señor. Sigue siendo lo mismo. La persecución de parte de Roma durante el siglo. En el 313 Constantino concedió libertar a los cristianos mediante edicto de Milán, supuestamente haciéndose cristiano este hombre. Hermano, Constantino se dio a liberar a los cristianos mediante el edicto de Milán. Supuestamente este hombre se hizo cristiano, pero de cristiano no tenía nada, hermano. Según la historia cuenta, cuando mataban a los cristianos, como dice, salían más. Entonces este entró, darse como que él también iba a ser cristiano, y pidió unirse, y eso le funcionó más que cuando mataba a los cristianos, porque empezaron a salirse del camino de Dios y adorar tradiciones de hombres. Los que no estuvieron de acuerdo con las dogmas de la iglesia y con el papado eran perseguidos y matados. Así era la iglesia católica. Nótese lo que dice aquí esta cita, que la iglesia católica creó un tribunal para enjuiciar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su postulado, con lo que ellos estaban haciendo. Estos cristianos disidentes eran llamados herejes. Y aún todavía nos llaman así. Herejes. Pero últimamente ya la iglesia católica nos llama hermanos separados. Hermanos. ¿Y sabe por qué los llama hermanos separados? Porque dice que tenemos que volver a la madre. Que la madre es la iglesia católica. Sabiendo bien que también tiene hijas. Que no se ve la diferencia entre la madre y la hija. Pero nosotros como adventistas, la iglesia adventista no es Babilonia. No sigue tradiciones de hombres, sino que sigue la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por eso a nosotros nos llaman herejes o disidentes. Aún de nuestras iglesias nos llaman disidentes, porque ya no estamos supuestamente en esa conferencia donde es pura corrupción, hermanos. El Espíritu de Dios, dice la sierva del Señor, que ya se retiró de esa conferencia. Pero hermanitos, estamos dormidos y todas seguimos allí, dando nuestros diezmos, enriqueciendo. Y esas mismas personas nos van a entregar a Roma. Vamos a seguir leyendo. El tribunal eclesiástico era llamado la Santa Inquisición. Millones murieron por su fe, pero el poder absoluto del Papa fue cortado por Napoleón en el año 1798. Pero esa Inquisición mató muchas personas, las quemaban vivas, como podemos ver en esta imagen. A uno los desparazaban, lo agarraban con los caballos, lo amarraban de un pie y una mano y los estiraban y los desparazaban. A otros los echaban a los leones. A otros los descuartizaban. Hermanos, esos horrores se van a volver a repetir. Y esta iglesia va a volver
hacer lo mismo. Pero si nosotros estamos con Jesús, Dios nos va a proteger de estas atrocidades. Apocalipsis 12:16. Y nos dice Apocalipsis 6 algo muy importante. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparados por Dios, para que allí se sostenga por 1260 días. El 12:13 nos dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y esa persecución viene siendo cuando vinieron huyendo los peregrinos y llegaron a Norteamérica. Pero vamos a seguir leyendo. Durante la Edad Media, el Papa ejercía en un poder férreo sobre todo gobierno establecido. Desde el 538, los verdaderos cristianos tuvieron que emigrar a los lugares apartados para mantenerse viva la llama de la fe y la verdad. Esto es lo que se llama la iglesia del desierto, hermano, o la iglesia del aire, como le quieran llamar, a la iglesia que estaba en ese momento fuera de las donde podían adorar ampliamente. Pero ¿qué más nos sigue diciendo? El texto que estábamos considerando dice que la iglesia huirá por el tiempo y la mitad de un tiempo. El versículo 6 que leímos anteriormente, donde primeramente se habla de la huida de la mujer en el desierto, dice que sería por 1260 días, ¿verdad? Es lo que leímos, que en profecía se equivale a 1260 años. Un día por año te lo ha dado Ezequiel, ¿verdad? Nos habla de eso. Y dice aquí, si añadimos a los 2260 años al 538, llegamos al 1798. Fue el año de la abominación del papado por el emperador Napoleón. Durante este periodo, la mujer y la iglesia fue vivamente perseguida. Luego de esos años, veremos cómo la iglesia aparecerá de nuevo con gran poder, llevando al mensaje del Dios al mundo, que es el mensaje del tercer ángel que estamos viviendo. En Apocalipsis 15, que aquí lo tenemos, vamos a leerlo, y nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río, para que fuese arrastrada por el río. Dice, el río es agua, y el agua representa pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Satanás y la serpiente antigua dirigió a las naciones de Europa contra la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Era la intercesión del diablo acabar con todos los verdaderos siervos de Dios, acabarlos, despedazarlos. Y sigue diciendo, Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer. Óigalo bien, Apocalipsis 12:16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río de que el dragón había echado de su boca. Eso es lo que estaba refiriéndose. Es intensamente el símbolo de la tierra. La agua, como ya vimos, representa las naciones que persiguieron a los verdaderos cristianos. Entonces la tierra tiene que ser un lugar ajeno al viejo mundo, la tierra americana a la que se estaba refiriendo. ¿Y por qué lo dice? Porque aquí dice, los peregrinos quisieron huir de las persecuciones en Holanda, Inglaterra, y tomaron el barco Mayflower
y zarpando a nuevo mundo. ¿Y cuál es ese nuevo mundo que llegaron? A los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que allí se establecieron, y aunque algunos murieron, lograron establecer lo que deseaban: una iglesia sin papa, óigalo bien, y un estado sin rey. Pronto se unirán otros grupos con los puritanos y los cuáqueros, y se fue agentándose una gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Así comenzó esta nación, por aquellas personas que venían huyendo de Inglaterra porque los querían matar y querían huir, y fundaron esta nación, como dice allí, sin papa y sin rey. Y allí se cumple lo que dice Apocalipsis 12:15, que abrió la boca, ¿verdad? No, va bien el 16, y que abrió la boca a apagar ese río que venía de persecución para la iglesia de Dios. Dice, busquemos Apocalipsis 12:17. Y dice que aquí en Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a dar guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guerra contra el remanente, hermanos. Pero el dragón no ha terminado su obra, hermanos. El versículo 17 nos presenta un estallido final de su ira, esta vez contra la última generación de creyentes que vivirán en la tierra, hermanos, diciéndonos la última generación, porque la guerra del dragón se dirige contra el residuo de su simiente, o contra el remanente, para que me entienda, de la mujer, o sea, de la verdadera iglesia. Y ninguna generación, sino la última, podría describirse como verdad con el residuo o con el remanente. Eso es lo que se está refiriendo esta cita. La ira de Satanás se enciende contra el resto de la descendencia de esos pocos. El libro de Mateo 7:13 al 14, que mantienen estos dos estandartes vitales de la verdad. Satanás va a ser, como dice, va a andar como león rugiente, queriendo a quien devorar. Guarda los mandamientos de Dios, óigalo bien, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 12:17. Ellos crecieron en la luz del Evangelio y la verdad. Los mandamientos que se mencionan aquí no se refieren a los mandamientos que la Iglesia Católica ha creado, ya que esos mandamientos son mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Claro que sí, son mandamientos de hombres, porque eso no se están guiando con la palabra de Dios, sino que son aquellos mandamientos que se mencionan en Éxodo 20, pues los mandamientos de Dios son perfectos y eternos. Salmos 11 del 7 al 8. Note lo que dice aquí. No obstante, existen creados cristianos que transmutan la ley establecida de sus propias leyes y tradiciones humanas. En Daniel 7:25 y en Mateo 15:3, Isaías 8:16, ahí lo podemos constatar de qué se está refiriendo esto. El testimonio de Jesucristo representa
al espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. El pueblo final en su seno tendrá este don, óigalo bien. Apocalipsis 14:12. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Estos tantos libros que están aquí. Estos son el espíritu de la profecía que Dios nos ha dejado para en este tiempo, para poder llevarnos a la luz mayor, que es Cristo Jesús. La iglesia de Dios queda identificada. Surgirán después de la era del desierto, después de 1798. B. Surgirán después de la chasco de 1844. Apocalipsis 10. Predicarán en el inminente regreso de Jesús. C. Mantendrán la verdad apostólica de la fe de Jesús. Solo en Cristo hay salvación. La letra D. Guardarán los mandamientos, inclusive el cuarto que ordena reposo, séptimo día de la semana, que es el sábado. Lucas 23 y versículos 54 y 56 y Lucas 4:16. La E. Tendrán el espíritu de profecía. Apocalipsis 12:17 y 19:10. Allí nos podemos constatar. La F. Predicarán el evangelio eterno y el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:6 al 12. La G. Serán un movimiento esparcido por todo el mundo. Apocalipsis 10:11. La H. Enseñarían la obra de Cristo en el santuario celestial. Apocalipsis 11:15 y al 19. Y Apocalipsis 14 del 6 al 7, que es el mensaje de los tres ángeles. Entonces aquí, en un remanente señalado por los profetas de Daniel, Apocalipsis, investigarán y señalarán las profecías al mundo. Como podremos obtener la victoria sobre las tentaciones o influencias del mal. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Nos siguen más diciendo, hermanos, en Romanos 8:37 al 39. Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni los preceptos, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que nos dice en Apocalipsis también, Apocalipsis 3:5, el que venciera será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre entre mi Padre y ante sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Nos sigue más diciendo aquí, hermanos. Esta cita de la sierva del Señor nos dice: la misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifestará contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de los altos resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, a las acusaciones y persecuciones contra sus defensores, existirán mientras exista el pecado y los pecadores.
los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12, en lo que se está refiriendo. Que el Señor nos ayude a formar parte de ese remanente fiel. Ojalá que Dios nos ayude y que seamos parte de ese remanente fiel, de ese remanente que tanto necesitamos. Hermanos, yo a veces la iglesia se dice que nosotros somos la iglesia remanente, que ya hacemos el remanente. Hermanos, queremos aspirar a ser ese remanente, pero en sí no somos ese remanente todavía. Porque el remanente va a salir cuando venga esa persecución, cuando venga una ley dominical, cuando venga el orden mundial, cuando venga el tiempo de angustia que nunca fue, que habla Daniel 12:1, entonces ese va a venir el remanente que va a servir al Señor. Ahorita estamos profesando querer ser ese remanente, pero en la prueba vamos a ver quién es el remanente. En sí, quién es el que se va a mantener, como dicen, en la verdad, o va a quebrantar, o se va a hacer para un lado. Allí se va a ver, en realidad, si vamos a ser instrumentos para Dios, o vamos a ser instrumentos para Satanás. Por eso nos dice aquí, que el Señor nos ayude a formar parte de ese remanente fiel. Ojalá que este tema ha sido de bendición para cada uno de ustedes y que la paz del Señor y que lo que hemos estudiado, lo que hemos mostrado en este video, ustedes puedan darse cuenta de que Dios tiene un propósito para cada uno. Aunque este mensaje no ha sido muy profundizado, porque este ha sido largo, pero hemos dado un estudio en general respecto a lo que habla Apocalipsis 12. Y ojalá que cada uno de ustedes pueda entender lo que Dios tiene para ustedes. Le agradecemos a nuestro Dios y ojalá que nosotros seamos de ese remanente fiel. Vamos a ir de rodillas para terminar este tema y que Dios sea el que obre a aquellos que les va a llegar a este video. Amoroso Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, cuánto nos agradecemos por tu bendita palabra. Señor, que tú nos has guiado durante tanto tiempo que hemos conocido tu evangelio. Y hoy en este día queremos pedirte que tú sigas guiando a aquellos que van a llegar estas palabras, estas imágenes, este video, para que puedan poner en práctica tu palabra. Señor, guíanos. A veces no sabemos o no tenemos conocimiento de tantas cosas que están pasando en el mundo. Pero este mundo está demasiada violencia, demasiado, ya no hay amor el uno con el otro, ya no hay respeto. Señor, son señales que tú estás a la puerta y que estás por venir. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. Y como Satanás ha hecho guerra con el remanente, con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, ayúdanos a ser parte de ese pueblo, que nosotros guardemos los mandamientos y tenemos esa fe de Jesús eficaz y que seguimos al Cordero donde quiera que vamos y no nos hemos contaminado con ninguna doctrina. Señor, ayúdanos. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, me les bendiga. No les quiero decir bye, sino hasta la próxima. Y que tomamos en cuenta que de que Cristo viene pronto y necesitamos prepararnos. Que sea una bendición para cada uno de ustedes este video
y nos miramos hasta la próxima.